Entonces, mis amados hermanos, vamos a comenzar en esta hora sobre este tema. Lo tomé, ¿verdad? Pues un verso de la Biblia, lo titulé este versículo sobre celo de Dios no conforme a ciencia. Ese es el título de este tema, muy importante, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para poder entender, balancear, para poder cómo caminar en el camino de Dios. Amén. Caniras unya pero mese neso nana neso tauna nana kunoi kui kwamro me neso reni kaso rasunshko undara sunsi ai onta ose neso gata eso rara sunga kani kabe so ban onira sun eso tahabiza ara mita ni ose también nana kunoi kui kwanya ni no, so libro una eso, Hechos 19. Entonces, mis amados hermanos, vamos a leer este versículo. ¿Verdad? Pues para la introducción, pues estoy haciendo esto, pero vamos a leer este punto muy importante dice el capítulo 19 en el verso 8, dice así. Vamos a hablar del apóstol Pablo, de cómo cuanto el Señor era, como Dios era, pues vamos a leer y después explico ahorita. Nyamero mezega miniche apóstol Pablo ni mezungas muiso ta ya oga kui amesoga timbo cheso ta ni ta ose neso nyamero mezega miniche voluras ni papi neso che neso horas ni miniche horas ta ni kani ya so ta ni spa eso neso ta ni se seguro cha casi babi rion chata ni osi tahsa sa bare rion ni bare ko chata ni osi amen bas on tani urus on me dani ba che rion ni bare ko tani osi kali ta ba nan ni babi hi so rion so nana mem ai nana ra sa babi rion ni nana re ha mini re hunno me tani osi babi re ka be hunnos me tani. Entonces, mis hermanos, lo que estoy diciendo en esto es vamos a tocar este tema de cuanto, o sea, hablar, cuando estoy diciendo sobre como la tortilla, ¿verdad? Tiene sus dos lados, ¿verdad? En frente y atrás, pero es una sola tortilla. Amén. Así también, ¿verdad? Una moneda, aunque es una sola moneda, pero tiene sus dos caras. Amén. Y entonces así también que el Señor nos ayude a nosotros para poder entender, no nomás mirar una sola cara, sino mirar los dos lados y balancear el mensaje que oímos. ¿Para qué? Para que pueda ser de bendición para nosotros. Amén. Ok. Dice así el libro de los Hechos, capítulo 19, en el verso 8 dice: y entrando él, ¿verdad? O sea, estamos hablando del apóstol Pablo. Entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios, mas endureciendo a algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos. Separó los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto Tirejano. Y esto fue por espacio de
2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios singulares maravillas, o sea, bueno, voy a traducir en otra palabra, hacía Dios muchísimas milagros por mano de Pablo. Eso es lo que quiere decir el texto, pero nada más está escrito en otro lenguaje, aunque es español, pero eso es lo que dice. Amén. Ok. El verso 12. De tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Amén. Hasta ahí. Ok. Lo voy a interpretar en trique, ¿verdad? Para que podamos entender también. Kanye gaga tu eso sobre eso mani se tu yona yo ni eso a miso mem arazo murazo a miso me se a miso nya ni ta jose que o cuando ya vi me nya ta ta ni Kanye a miso ni ta so da ni na ta ba era sungre muchi ni ta jose ba ni se ya ro ni ma ba ni se ya ro ni eso ni chumara ni so ni an ka so ka mi ni so che nya dio da ni vi ma yo na shu ni so me so ni ta o se Pablo mero me se ri ni so me ni se tu yo na ni an ka so ti yo so a mi so que escuela yo ni de esos ya se una tiranos ni ka ni ya mero me se también eso vi yo mero me a mi so eso nya ta ni si Kani yo mero me se munda ni se mare hacia ni judíos ni griegos ni ani kuno eso na koya Jesús ni Kani yo mero me se ya eso ras na koya ni eso ni ras ni eso se luria ni so ta ni eso ni eso na nui ni vita ni o se Kani yo mero me se ni eso ka eso a Pablo ta ta ni o se Kani ni eso verso jubi mero me se ta ni Kani ni ka ni se ni eso a rion so ta ni sina beria rion so mero me se ni me ani eso vito ta ni ro ni eso ra so da ne me so ni ka ni ka ni pe ma ni se ro ni eso ota ni eso rion ni se ro ni Oye, hina na ki me ni vi a tiempo yo tata así. Amén. ¿Estamos entendiendo ahora? Ok. Entonces, mis amados hermanos, o sea, como dije, voy a hablar los dos lados. Y entonces, así era tan poderoso, tan sorprendente, era cuando Dios hablaba, cuando Dios testificaba juntamente con el apóstol Pablo que cualquier persona que él oraba, los enfermos se sanaban. Y entonces Dios hacía grandes maravillas. Y aún dice al punto que aún el pañuelo o sudario del apóstol llevaban a donde estaba alguien que tenía espíritu inmundo. Los espíritus lo ponían ese sudario al frente de la persona o al cuerpo de la persona, los espíritus salían. Amén. Y entonces, y eso era no nada más una ocasión, sino muchísimas ocasiones que acontecieron así, que Dios sanaba, que Dios resucitaba, que Dios sanaba a los cojos en muchas maneras. Amén. Kanira sunya sa no sheso ni ta ya ora eso apóstol nya ka cheso ni ta ni oze ni so na no so ni oni ni oni so i na no mem ani bi ga chi ya so chi ni mem ani bi ni so ta so azo ni ya mero ya ra sun sa na ko ra ni bi ya ta ni oze. Amén. Kani yo mero meze ni so an ka heso kani ni so ra sun ni so yo meze
se eso na ve ya yo me lo ta ni ra eso yo ni vi eso ro ni ba ni se na no ni ba ni se ni cara son que ni orio ni na che que ni so ta ni lo sí. Amén. Cali con Hechos 14. Libro con Hechos con Cali verso eso chismero meseta. En el verso 7 dice así, libro de los Hechos 14, verso 7. Ahí predicaba el evangelio, ¿quién? El apóstol Pablo. Y un hombre de Listra importante de los pies estaba sentado, cojo desde el vientre que jamás había andado. Este oyó a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, y dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Ok. Enrique dice así: Cani, cagache, so nata, so ni nana, nacaña, eso, ni. Cani yo me de algún ores listras ni, o se nacoya, me so tani, o se ni so, ñoso ni, o se ocho, me so tata, ni o se, o si pita beche, me so tani, o se. Tani, eso, no so que ni so me se, ta vega cheso, ni ta ve nashma, so tani, o se. Casi ni anca eso Pablo mero mese ni so ya so ni si ya mero mese ya chumaras no onya ni kapela no so hace ya chumaras so kane no veja Pablo ni razun ata so mese na kwa so nashmas ata so nashmas so ria da kos ni eso ata so ni no eso se eso ro yo mero mese eso nashmas so ni weso ni Jesu ni tata ni osi. Amen. Okay. Kani chi yabani ore hizo natani re hizo y amero razón me Pablo da más de tiempo ni can ose se ani na re razón y amero mini de da más de ni vera hizo cachet o tiempo razón hoy tiempo ni mauro pi hizo eso ñani da re na ya na ni re hizo ya ni eso chi ya eso razón sa na ko eso yo ni se no ni chi ya na no ni eso ya ta ni ose. Amén. Ta ni ose razón ta ni eso mero me se ta ose vera va tiempo ni eso ya mero me o eso ni che ta ni también o eso razón ni eso ta ni ose. Entonces, mis amados hermanos, estuve hablando, ¿verdad? Como dije ahorita, hay muchos partes de la Biblia habla sobre cómo Dios era con Pablo. Nada más estos dos pasajes donde tomamos para hablar de cómo Dios hacía milagros, hacía maravillas, hacía sanidades, resucitaba los muertos, sino en muchas maneras Dios obraba por medio del apóstol Pablo. Pero, como dije, Dios obraba ¿cuánto? Cuanto era en su voluntad de sanar a los enfermos. Amén. Pero también había tiempo que no era la voluntad de Dios. Eso es otra cara del mensaje, otra parte, ¿verdad? Porque es fácil nada más hablar de una sola frente del mensaje y no hablar del otro. Y entonces, pero que Dios nos ayude para que podamos hablar de dos partes de un solo mensaje. Amén. Caliras un miembro me dice eso, libro con Timoteo, capítulo 5. Caliñamelo me onan eso, eso. También está una ni mero me dice na no eso me nibia. Y mero me dice ya solo las unzanas coa. También está eso resna ya ni una tani voce ñamero me dice eso. Timoteo 5, eso, primera Timoteo 5, gloria a Dios.
Kani ni so vela ba tiempo ni so dani apóstol Pablo tahin rezo dani ni urun rechezo ni urun ni se ni kadui so se ni so mem arechezo ni so base chera so tahin so. Amén. Entonces, mis amados hermanos, o sea, Pablo tenía compañeros, tenía hermanos conocidos, pero alguien muy especial para el apóstol era Timoteo. Claro que Timoteo era un joven que estaba bajo encargo o discipulaba el apóstol Pablo, enseñaba el camino de Dios. Estoy seguro que el apóstol había tal vez muchas maneras orando por Timoteo. ¿Para qué? Para que sanase. Pero Dios en su infinita sabiduría, en su voluntad, hay ocasiones que Dios no sana. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque Dios era, pues yo entiendo así. Yo sé que yo no tengo en duda cuando Dios quiere sanar, lo puede sanar. Yo no tengo nada de duda cuando Dios quiere resucitar, Él lo puede hacer. Amén. Y así, en muchos milagros, yo sé, ¿verdad? Pero en esta ocasión, yo creo que el apóstol ha orado, ha puesto las manos, pero no era la voluntad de Dios sanarlo o hacer milagros. Y entonces, y lo que el apóstol hizo con Timoteo es este versículo. Vamos a mirarlo. Amén. En el verso 23, dice, aconsejando el apóstol Pablo. ¿Qué dice ahí el verso 23? No bebas de aquí adelante agua, sino usa un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Amén. ¿Verdad? O sea, en el capítulo 19 leímos, ¿verdad? Dios obraba maravillas, milagros. Aún dice Hechos 19 que aún llevaban el sudario, el pañuelo, y lo ponían a otra persona, la persona se sanaba y los espíritus salían. Pero en esta ocasión, Timoteo era alguien que el apóstol amaba, que lo guiaba, era su discípulo, que estaba más cercano del apóstol. Pero llegó el tiempo que, claro que él oró, claro que él hizo, pero ¿qué pasó aquí? Timoteo no fue sanado. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que quiere sanar, ¿verdad? Capítulo ni so mem ai bi ka razon ki ni orion ni razon shi ni mem anise ro ni tami oze nya mero meze ni ze so ni ze te was no kwa ni ka he so apostol ni nya ta ni yo kun ra so da oze ba ni razon ni yo mero meze ni so ta no so me Timoteo ta ni Kani puro razón hasta eso apóstol Pablo mero rion eso Timoteo mero ya ahora rion ya razón so ni so razón ya ni taze me razón caso ya razón eso che razón eso queso ya está el queso eso será sí el que me hace será sí eso había que venir a hacer ni como que ni ella también o sea ya con región pero me se eso se oso nameni razón o está también razón más ni eso y casi hasta eso también
Amén. Kani cheda mero mese niso ni razun nya mero mese tame so tame bihni so lado tani ni ya eso ni mero mese ya no shuni razun ni eso achi ya ni oh tani so chumarai oh ya no shuni da ni se va tiempo ni se oh ta behra ni ya no shuni razun ni me da ni mano razun tale no razun razun so ni tale no ni las veces razón sale no está mem ani mesmo ni yo haga tal el no lo motrindo mem ani radio ozo da las más también ni eso radio la hube ni se radio ni se radio ni eso se otra cosa ni yo mero razón ni vi me da ni razón ni como medio meta también son medio drogas meta Kani cheda mero mese eso meni razun ka verazun tani ose niso nushkun doctor mero me yahnyo ni mesum razun ka veo kui mas ni ka verazun ni razun ta ose baun niso medida ka verazun smita ni zerazun contare re eso tesnus mas ni zerazun contare eso tris mas contare eso memni contar medio ta también a veras un limitados. Kani eso tani ose ni eso razón ya ni doctor tani lo mero mense ni eso que ni se eso las más ni razón ya ni mero mense que ni se ni canto eso yo más tani desde ni eso ta be ya yo ni también que ni cerca na codo sí más tani desde eso, ta ve ya yo ne, que ni cerca na codo sí, ya ni ya se me pasa sí. Ta ni vos también eras un también chi, ni eras un eso, ni eso, eso yo mero achin ya he yo ne, yo mare yo ni ya ni un vira ni, ska ve ya yo ni, ka ve ya so, eso ta hungra ni ka ve ta va eras un bien so ta ni sí. Ta eso ta vira ni eso, este eras un yo mero me se ka ve también razón ya Pablo apóstol ya hace eso na Timoteo ya hombre yo mero razón todo vino che que ono ni con ni ca eso ir que es ni che eso che da mira sin ta va ir razón ta ni me eso ka ve razón y ta ni vose ta eso Kani Van oni razón ya está bueno también o ni eso puntos ya está ahí razón también o sea ni eso siempre eso razón está ahí razón mero se ta o sea los kuni ni eso se han o mero ya no gani ni eso también razón sabe razón se sabe razón no hazme también también razón ni kata ni tío ni también o sea se va y ve no me eso ni eso se también razón ni me alcohol también da por un no y me razón ni me da o sea eso che ta cosa ya son se eso uva ni se hace eso ta cosa la che o sea yo más ni así me da o sea razón como medio mecánico me se razón con dar eso no se razón con dar eso no razón si me ni ta o sea va eso razón que ve ya se va razón sobre ya está también razón entonces mis amados hermanos hay muchos otros puntos que tenemos que tocar este punto también sobre otras cosas que el Señor nos ayuda también. Vamos a leer en Romanos 10 Romanos 10 en el verso, mira, dice así, Romanos 10, verso 1, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Ok, vamos a detenernos aquí. O sea,
lo que había en el corazón del apóstol Pablo, lo que él pensaba, lo que él deseaba, lo que él buscaba para Israel era el camino del bien, el camino de salud, quiere decir de salvación, el buen camino. Eso era lo que él deseaba para su pueblo. Amén. Kani razón tahna mero me se tino. Razón ya estaba un rahra eso ni más ra eso Israel mero ni razón achin ya ri on Israel mero me ndare nani eso ndare razón sa nani eso. Dani verso vita. Porque yo les doy testimonio que ¿tienen qué? Tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Ok. ¿Qué quiere decir esto? O sea, claro que los judíos, los sacerdotes, tenían celo de Dios. Eran celosos, pero no conforme al conocimiento, el plan de Dios. No conforme al conocimiento en el camino de Dios, sino tenían celos, sí, eran celosos, pero estaban equivocados. Amén. O sea, no se eso. Caniras eso, hasta eso, Pablo mero me se nata eni soni, yani caniso razón escoja. Tause ni razón eso cabe eso que gube me eso razón eso me che razón ni caniso razón escoja tata. Cani verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ok. O sea, ¿qué era lo que hacían, o sea, nuestros hermanos o hermanos judíos? Ellos querían establecer lo que ellos según parecía, según lo que ellos creían que era correcto. Pero ignoraban la justicia de Dios. Y entonces procuraban establecer lo que ellos creían que era correcto. Amén. Y entonces, y no han sujetado, o sea, no han guiado, no han obedecido, no han querido creer lo que Dios era justo para Dios. Caniras muntahna na mero meze ne yani ka meze na tach ensoni yani ka eso razonshko tani ose ni oras muntaba ya no eso taga ne enso meche ni ka eso razonshko ni tahase tan eso tanashko enso razoni kasi ai oni nraiso con ne enso razons ya anso ni kani ni kan ko enso taba razoni kasi ai oni tata ni ose. Amén. Kani ves varón ni sima tiempo arquea ve varón ni vi manda wikwa bani se ni kahyani mem ani se natas nai mem ani se neso no kwa mini yang renso neso rasun tawang rai ondo renso ni kanso rasun shko tani si ai on tani ose rameni rasun snut o bahiso rameni tani ose ta yani rasun tani ose kani je da mero meze neso uroi amero kui binini kani ga be neso mesum rasun ya rasun shkini taban oni rasun ni rasun shkimi da rameni neso nisen ka rasun shko ha kani muda me rasun shi ta hiso tani ose tame ngaiso neso rasun ram anso tame neso achoni so tani ose. Amén. Kani eso Mateo 15. Vamos a ir en el libro de Mateo 15. ¿Verdad? Por eso, mis amados hermanos, en este tiempo yo sé que también hay muchos hermanos sinceros, buenos hermanos que aman al Señor, que quieren hacer la voluntad de Dios. Pero, como dice donde leímos ahorita, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no lo que Dios quiere. Claro que son celosos, aman a Dios, pero no tienen conocimiento. Y entonces, y eso es lo que pasó en esta escritura. En el libro de Mateo 15 nos dice así.
Vamos a leer el Mateo 15. Mira, lo que pasó en este tiempo también, había hombres que también eran seguidor de Dios, pero dice así, mira, el verso 15, capítulo 15, verso 1 dice así. Entonces llegaron a Jesús, ¿quiénes? Ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ok, vamos a aclarar aquí. O sea, escribas, ¿quién eran escribas? Eran los que escribían, escribían de la ley, qué era lo que la ley quería decir, eran los enseñadores, y ¿quién eran los fariseos? Eran también un grupo también que creía en Dios de los cielos, que eran celosos también con las cosas de Dios, querían hacer la voluntad de Dios también. Pero ¿qué pasó aquí? Dice el verso 2, y venían donde está el Señor Jesucristo diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan qué? La tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? O sea, era muy importante para estos hombres. Miraban el discípulo de Cristo, no se lavaban las manos, y para ellos era un pecado mortal. Un terrible pecado. Y entonces, y luego se fueron donde está el maestro. ¿Por qué traspasan la tradición? O sea, lo que los ancianos enseñan. ¿Por qué no se lavan las manos? Era como un pecado, un delito imperdonable para ellos. Amén. Ni fariseos ni escribas ni se choño ni se fariseos ni eso na coi eso ga tiempo da ta dani o se ya eso gani me se chera Jesús gani ta ya eso ga ara ka eso ni wa eso ni eso ta mi ni eso se chera mero me se ni ko eso na ta ba ti ño ni chingana ko ni eso ni na ya eso ga hasta eso ni eso Dios, eso Jesús también, ¿sí? Amén. Ok. Y entonces el verso 4. ¿Por qué Dios? Verso 3, ok. Perdón, ya me vengué un versículo. Y respondiendo, ¿quién? O sea, respondiendo Jesús, el Maestro, el Cristo, diciendo, el Mesías, les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ok. Kani niso mero chin anso también cheme niso ni na ko ni se chera Jesús mero nana tío ni tani o se na mira Jesús ba so ni tangche da nash con so eso me nana eso ale mero rara son sto con so ta. Amén. Entonces, mis amados, en el verso 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y honrale a nani, nos puso, nos chonso, yo, resni, reoniza, tata, nos chons, mira, ta, cunoso, eso, se ashkashta, nada, mem, harás más, mi, eso es un cosa, nada, eso. ¿Ok? Y el que maldijere al padre o la madre muera de muerte. O sea, era lo que era establecido por Dios, ¿verdad? Nadie podía pronunciar una maldición, nadie podía desear el mal contra un padre o madre. ¿Por qué? Porque cualquier persona que hacía eso era imperdonable. No se puede perdonar, no se puede pasar por alto. Pero ellos, ¿qué decían? El verso 5. Mas vosotros decís que cualquiera dijere al padre o la madre, ya es una ofrenda mía a Dios. Todo aquello con que pudiera valerte.
Okay. ¿Qué era lo que hacían aquí? O sea, lo que decía el mandamiento de Dios era, si alguien maldijera, si alguien maldice al padre o madre, entonces tiene que, o sea, ser quitado la vida. Le quitan la vida. Pero ustedes dicen, si alguien me dice, ya es una ofrenda mía a Dios. O sea, ya si hiciste así, trae una ofrenda, pues, y entonces ahí ya todo está arreglado. Trae una ofrenda y todo, pues, todo lo que te pudiera valer, y así violas mandamientos de Dios. Y así los muchachos, los jóvenes no honran a los padres, le dijo el Señor. Amén. Kani eras un ataje, eso me dice, también eras un ya. Kani vaso ni también ni eso un mero me dice, tanash con eso nana eso te va a ataje ni eso rasta cuando aso ni mem ao ibi mem ao shnida chu mero mi eso ras un ni fiore eso ni eso ni so hatahni tas llama ni caso horas un ofrenda nasi ni eso ve también a vi ni tas eso ataso ni mjeda tanash con so ras ngade ni eso mem horas un veías no so ras ni yo mero va ya so ataso tas amén. Okay. Y entonces el verso 6, no deberá honrar a padre o madre con socorro, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, mas en vano me honra, enseñando ¿qué? Enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Ok. O sea, ¿qué era lo que hacían? O sea, el mandamiento de Dios lo hacían un lado. Pero lo que los ancianos, la tradición enseñaba, lo ponían prioridad. Lo tenían primero, lo obedecían, lo hacían como si fuera el mandamiento de Dios. Guardando y enseñando mandamientos ¿de quién? De hombres. ¿Por qué? Porque ellos lavaban las manos y era la enseñanza de los ancianos, de los hombres, y ellos guardaban eso. ¿Y qué era lo que hacían? Cuando alguien deshonraba, no honraba al padre o madre, no, pues es una ofrenda, trae una ofrenda ahí. Y así invalidaban mandamientos de Dios, pero teniendo mucho cuidado con doctrina y enseñanza de los hombres. Amén. Kani razun atahi rasua. Razun ya mero meze niso. Razun ya niso mero meze niso tahna nanya ni. Kani taba ya so rani razun ya ta verso ni. Kani mem anse mini niso ya meni ya mere ya ni caso frente a las de mi llama ni eso mem ahora son ve ya no so ri so eso razun ni. Tani ose tahna eso ni nos cuiso na chon eso riso yo ni eso ni o cuiso raso ha kani ta ya so ni ta eso ta hun no so mi kwa eso na le la da son so kwa aso kani nyamero mese hasta verso eso hipócritas mira hasta invito a antani o si sea ni sa ya kwa sa me so eso da jose tu eso ta hipócrita ni tawata eso Isaías ni razonata so me dice ni vi mañana ni ta eso más eso war eso más cuan eso ta eso más ta amén kani eso da ose ni más eso me dice chilla eso con ni yo kani ni so me dice ta eso rau cho ya eso ni ta ni eso to cuan ti yo ni no ti yo ni vi me también eso uno hizo dos años,
Amén. Kani mesung razung eso tahni aka. Kani tase eso we kwa tahni razung ni mand oni eso ni razung tiño ni o tahni o sea. Mesung razung tiño ni o ma we kwa es razung. O sea, digo esto, mis amados hermanos, ¿será que en nuestro tiempo todavía hay enseñanzas de hombres? ¿Verdad? Sería hasta el día de hoy, hay mandamientos de hombres que no son mandamientos de Dios, pero lo hacen como si fuera mandamiento de Dios. Yo creo que sí hay. ¿Cómo en qué forma? Y entonces lo voy a, yo sé que es muy importante que nosotros debemos obedecer a todo costa al mandamiento de Dios. Vivir conforme el mandamiento de Dios. Obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo bueno, ese es el bien, ese es el camino para nosotros. Pero también sé que hay muchas otras cosas que no son mandamiento de Dios, pero enseñan como si fuera mandamiento de Dios. Enseñando, guardando doctrinas y enseñanzas de hombres. Amén. Por eso, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo nada más. ¿Dónde, verdad? Vamos a decirlo así. ¿En dónde, qué parte de la Biblia prohíbe no puedes celebrar cumpleaños? ¿Verdad? No existe. Tampoco existe un mandamiento que lo prohíba y tampoco existe un mandamiento que diga hazlo. Sino lo deja en nuestra consideración. Lo deja a que nosotros, si quieres hacerlo, está bien. Pero si no lo quieres hacer, es tu decisión. Pero hay quienes dicen, no hagas esto. ¿Por qué? Porque los paganos lo hacen. ¿No han escuchado así? ¿Verdad? Si vamos así, si vamos a seguir con este pensamiento, pues entonces hay muchas cosas que usan los paganos, también usamos. Pero muchas de las veces no nos damos cuenta porque hay muchas cosas que nada más apuntamos y no miramos qué es lo que hacemos o qué es lo que entonces forma, a veces, muchas de las veces se forma un pleito en cosas que no son prioridades, que no son esenciales, sino son en términos de segunda fase, vamos a decirlo así. Amén. Kalira son tahiro son mero meze nagui kwa tahini ban onise tahni tiñoni ban onira son tiñoni ni ede yain so ni so to kwanga bi yahi ohme tas wani tahiro. También está eso, Romanos 10 ni carne razón shkotani ni eso es un rey ya ni me hoy vivan o ni tan ella va a la meta taron ni vida meta ya ni carne razón ni ya ni eso toda ni carne razón shkoti ahí ontavo se también está como apóstol Pablo no conforme a ciencia también está no conforme a ciencia Tahva eso astuche ni tahva astu tawarion razón si ahí también razón yo. Amén. Okay. Kani cheda mero mese niso. Kani bani si niso. Go niso. Se ya niso cumpleaños tani na se ya ni yo niso nasi ni yo tani todo ni niso ni vi taja cosa ni tani ni niso alcahi no ni ni niso Toba ya ni se ma Babilonia, toba ya ni se ma Egipto, toba ya ni se ma Gawi, so nasi
rey Herodes eso yo ni había profetas lo wishi o me tahni tahni ose gracias una tahnia. Entonces mis hermanos, si vamos así, ¿verdad? Los paganos hacen así. Y entonces, ¿pero qué quiere decir pagano? La palabra pagano es persona que no sigue a Dios o que está fuera del camino de Dios. Amén. Pero si vamos con este pensamiento que no vamos a hacer nada lo que hacen los paganos, ¿dónde vamos a caer? Se tahini, un tahini so pagano mera ta, eso ibi eso te va sai, te va na ko sai, mero te va hoy na ko ni se mem oche ni va so mera ta, eso yo tahini o sea. Ta se ni eso se eso si ya ni oshko tahini eso razón to va ya ni eso hace razón mata ni mero me se akuna ko ye ya me ga eso se ya so cumpleaños tahini o sea. Tava tío ni entonces nana ya tahini ni trabajo mandamientos eso que es ahí ni eso sí ya sama ta tahini ba ni re ta ina ni eso mandamientos van origas ni más de también tan la ni tahini ya so va tahini de ya ni cuan eso Mateo 15 ni razón eso hasta eso ya ni so me yo dan ya ni una comer eso tahini o sea ya eso ni eso na co eso me da cuenta o sea ni eso de que me hace mai vida ni a choni mira zuna ni ya ni ya ni la to cuan que o tahini también eras un también to je eras un con ni era me no divino era me ministro divino era me eso un rey ya ni divino ya ni eras un tahini o sea amén. Entonces, mis hermanos, por ejemplo, pero vamos a decirlo así. Vamos a ir el libro de Mateo 2. Busquen en su Biblia. Mateo 2 habla de que vinieron los hombres ¿de dónde? De otro lugar, de otra parte, que no eran de Israel. ¿Qué era lo que hicieron? O sea, cuando oyeron, cuando miraron la estrella que iba a nacer un rey poderoso, iba a nacer alguien muy especial. Y estos hombres, ¿qué hicieron? Buscaron la riqueza que ellos tenían para ofrecer un regalo, no importaba qué edad tenía, si era bebé o era ya niño o era joven, pero lo importante que ellos querían hacer es llevar regalo ¿a quién? Al Mesías, al Rey de Israel. Amén. Dice así en Mateo capítulo 2 en el verso 11, ¿qué dice ahí? Ok, vamos a leer el verso 10. A la vista, la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Quién? Estos hombres conocidos como los Reyes Magos. Vamos a decirlo así, en este término. Y entonces, lo que estos hombres llegaron y entonces cuando miraron la estrella y se regocijaron, o sea, se alegraron en grande manera. Amén. Luego, ¿qué? Dice el verso 11. Entrando en la casa, vieron al niño y con su madre María, postráronse, le adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron, ¿qué? Dones, oro, incienso y mirra. Estos hombres
fueron los que se alegraron, los que se regocijaron. Y entonces trajeron lo mejor regalo que ellos tenían, donde está el rey. Cuando lo vieron, ahí estaba su madre, ahí estaba el niño, y entonces yo creo que se arrodillaron y entonces abrieron su tesoro, o sea, lo que ellos llevaron, le dieron ¿a quién? El presente, el regalo, ¿a quién? Al niño que apenas nació. Amén. Y entonces, ¿pero por qué Dios lo permitió? Porque era una cosa bueno, era algo bueno. ¿Por qué no Dios envió a estos hombres rayo para que ahí se quedaran, verdad? ¿O por qué no? Pero Dios permitió. Amén. Razón está pero me dice eso ni caje si ya eso ni no oria hoy o aviso ni caje eso ni eso oro ni caje eso eso ni todo da hasta ni incencio está ni mira está ni eso se da caña caje eso ni eso no más eso a tu eso ni eso nhớ cho nên là ni giá ra ni eso al caje eso ni nhớ eso đó chỗ eso ni ya ra ni nhớ rồi eso đó chỗ eso Galian cahizo ni nung hizo eso para son ni cahizo ni nyam segri oro ni segri eso ni hizo se da ni sin segri eso son unas mirras ni también regalos ni cahizo da o reina koya da Israel. Amén. Caniera son ya ta eso ni eso tamche ya ve ni eso rau cho ni ya o nacimiento 세리 오라서 기니 다니 오세 eso kunna tahidaso ni ban oridaso tioni tinu ya también tahmani baliraso ni kahiraso mishko ta ose tawaraso kukahni tawa oraso eso ni kahni cuedole ni yahni oraso umram ani ni raso ni mera ni na kahni buronyo yahni raso ni me yoraso tahni ose ayer mero me dice ni eso band onihras un tahi de ozoni cheda mero me dice no shuni eso band onihras un con tahi ni ramini eso razun con me da ramini razuni me sa yara uni razuni me ni yas me ata tahi ose bal ahni ni eso razonisme eso se reservar a eso dos cosas gana nunca cosas ni a razonisme de allá choimas ratas ahita se eso se eso ni ya no que está ni se eso rameni se eso nani kan ita ni yo eso ya ni yo ni a razonisme tahia ya choni bia ya tas ahli bia marazun ya humrahme cheda mero mese nushuni ni kahni cuidado mesun yarasun ban orirasun ni ya barirasun aroin oni sabe ya yarasun na ta dan mose ta ban orirasun ni ani bi mero ngrani ni eso ya merasun na ya yarasun ni me tahni ni ta ose ni rasun eso que os miras un gran ahí meta. Cheda mero me dice ni cada cuidado me es un miras un eso que os me es un miras un eso ni eso tuar anis o ni también está con anis o meta. También está más eso desde ya y cuando so dani ni eso na cosa cuando o sea y cuando que os me ni cuando ni eso o también eso uno dorioni mi ta kwa hi ora zo tanash ko me ata heso Jesús eso también amén kani cheda mero meze nezo guroi amero kui ni nezo cuidado y la ira zona beta digo esto mis amados hermanos debemos cada uno de nosotros tener cuidado
intentar estudiar qué es lo que Dios establece, ¿verdad? Y lo que Dios manda. Y hay otros que son opiniones, son de alguien, no son mandamientos de Dios. Y entonces enseñan con mucha, pero con mucho celo, como si fuera mandamiento de Dios, ¿verdad? Pero si no sabemos, si no entendemos, podemos fácil decir, no, este hombre sí enseña la verdad, pero nos enseña mandamiento de hombre. Así es que, por ejemplo, en estos días, si haces tu cumpleaños, no violas mandamiento de Dios. Si no lo quieres hacerlo, pero tampoco no haces, eso es ya depende de ti. ¿Por qué? Porque no es un mandamiento directo dado por Dios, ¿verdad? Y así también hemos aprendido muchas cosas. Yo he aprendido muchas cosas y muchos dicen, no. Unos dicen, ¿verdad? Pues esto. Muchos, yo sé que hay muchos que están en contra de esto. Esto no me hace un pecador, ni tampoco me hace santo. Si lo tengo, no me hace más ni no me hace menos. Solamente es una señal de que estoy casado, es todo. No me hace más santo ni me hace más pecador, sino nada más es un señal de que estoy casado. Pero para muchos ya es un pecado mortal. Ya, no, pues, ¿por qué? Porque tienen celos, pero no conforme a ciencia. Y entonces, por eso es muy importante. Hay otros, ¿verdad? Cuando alguien se casa y lo ponen, lazos, ¿verdad? Del casamiento, cuando una novia. Y no, eso es de católico. Ok, vamos a quitar todo lo que usan católico. Vamos a quitar vestido blanco, vamos a quitar lazo, vamos a quitar música, o sea, todo, ¿verdad? O sea, no tiene ciencia, no tiene conocimiento, no tiene sabiduría esto, si lo hacemos así. Por eso, yo sé que entonces si vamos así con ese pensamiento, no vamos a llegar a nada. Por eso es que Dios nos ayude para que podamos hacer lo que es correcto, lo que es justo, lo que es bueno. Amén. Y mira, pues bueno, si vamos a traer todo lo que trae el catolicismo, pues tampoco es así. O sea, si vamos a traer baile, música mundana, vamos a traer cerveza, vamos a traer eso está mal. Pero tenemos que celebrar sanamente. Amén. Razón tajini, hace vanese tajone. Será razón, yo razón, ni sé che, yo sé me tajini. Me dice ka, ni sé, ni ka razón shko, ni sé ni eso. Nunca ya razón güey, eso, sé on taoze, te va razón, ni eso razón, ella razón ka eso gani. Dame las unidades eso también. Kani se ni eso ni ahora son so eso es una yo también hasta ni ahí más ni más también. Ahora se las unidades ni se un gueto ya se las unidades también ya hagan meta ni eso. Daniel se ni eso todo ni se más ni se che ni viste mira son meta ni eso tauze razumnya miro meze ni eso nos pone ni caje razumnicali se ni caje ni razumtahi tan oze ni se ni caje razum o ni caje razum eso osresado razum eso yo ya nada razum yo me razumita comidado renunciado renuncio no gas caduido renuncio ni razumtahi ni razumita oze también estamos nana eso Tito 1:15. Con este terminamos. Tito 1:15.
A ver qué dice ahí. Viene atrás de los Hebreos. Los que tienen Biblia, busquen ahí porque... Mira, dice así. Ok. Tito 1:15. ¿Qué dice? Todas las cosas son, ¿qué? Todas las cosas son limpias a los limpios, o sea, los que tienen conocimiento, discernimiento del bien, saben qué es lo malo y qué es lo sucio. Pero más a los contaminados, o sea, los que están contaminados o los infieles, nada es limpio, o sea, nada está bien para ellos. Antes su alma y conciencia están, ¿qué? Contaminadas, profesándose conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Amén.